Hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinar Entornos seguros para la infancia y adolescencia, procesos de acogida y despedida. Mi nombre es Bego Ruiz y soy educadora del programa Tratuón, Buen Trato, un programa de Fundación EDE y Videguincha Cooperativa. Es un programa destinado a la sensibilización, formación y asesoramiento en protección y buen trato a la infancia. Este webinar pretende ser una reflexión sobre la importancia que tienen los procesos de bienvenida, acogida, cierre y despedida con los niños, niñas y adolescentes, ya sea en un entorno escolar, socioeducativo, ocio, tiempo libre, deportivo o incluso sanitario. Vamos a compartir una presentación y de esta manera vamos a reflexionar sobre algunas claves que pueden ser interesantes. Vamos allá. Estamos. Cuando iniciamos un camino de acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes, siempre hay un primer momento de conocernos, de bienvenida, de acogernos. Y hay otro momento de despedida, de cierre, de decirnos adiós. Este camino y esta bienvenida y esta despedida tendrán sus peculiaridades en función de si estamos en un marco individual, grupal, que implica más o menos tiempo, más o menos intensidad afectiva, en función del ámbito específico en el que nos encontremos y teniendo en cuenta la edad y las características de las menores de edad. En cualquier caso, siempre hay algunas claves, algunos elementos que hemos de tener en cuenta y sobre ellos queremos hablar en este webinar. Antes de empezar con las claves, nos gustaría invitaros a evocar algún momento, algún proceso en vuestra propia experiencia personal, familiar o incluso laboral en el que os hayáis sentido bienvenidas, bien acogidas y también bien despedidas o con un cierre, ¿no? Adecuado y en el que también os habéis sentido seguros o seguras afectivamente. Seguro que podéis reflexionar sobre ello con un poquito más de tiempo. Ahora os vamos a compartir algunas ideas que surgen de nuestra propia experiencia de acompañar a infancia y adolescencia, la experiencia y el recorrido de otras entidades, otros recursos, otros centros y de modelos teóricos como el de entornos seguros, de Espirales, consultoría de infancia, y las aportaciones de la inteligencia emocional BEC, de la intervención sistémica breve centrada en soluciones y la psicomotricidad Couturier. ¿Cuándo acogemos y cuándo cerramos? Podemos acoger cuando un niño, una niña, adolescente, llega a un sitio nuevo en el que estamos, en el que inician un proceso, en el que empieza un día o en el que iniciamos una actividad con ellos y con ellas. Cuando hay momentos de despedida, cuando salen de un lugar, cuando cierran un proceso, cuando finalizamos un día o cuando acabamos una actividad. Son un poco diferentes quizás y en todos ellos habría que tener en cuenta algunas claves. Vamos a meternos con los procesos de acogidas. Y vamos a hablar sobre todo de las acogidas cuando hacemos un proceso, bueno, más o menos continuado o que implica cierto tiempo.
Esto puede ser un campamento, puede ser un curso escolar, puede ser un campus de verano o puede ser un curso deportivo, un proceso de hospitalización. El tiempo que dura un proyecto educativo en el marco de servicios sociales o el tiempo en el que estamos acompañando la convivencia en un centro de acogida, por ejemplo. También puede ser en una terapia individual o incluso grupal. Sería importante tener en cuenta algunos previos a la hora de hacer la acogida. Y una cosa fundamental es preparar adecuadamente el espacio físico, emocional al que van a llegar los niños, niñas, adolescentes. El modelo de espirales consultoría nos da una serie de indicadores que en general durante todo el proceso de acompañamiento tendríamos que tener en cuenta. Fundamental también en la acogida. Estamos hablando de temas como, por ejemplo, la accesibilidad, la prevención de accidentes, la buena ubicación del espacio en la comunidad, la temperatura, la luminosidad, la amplitud, la decoración, el tener elementos para el juego, para la música, para el movimiento, elementos de la naturaleza. También hay que preparar y anticipar adecuadamente la acogida, que puedan conocer antes de venir el lugar, las personas que van a estar ahí, la dinámica de funcionamiento. Esto puede hacerse a través de una visita previa, enseñando fotos, enseñando vídeos, contando o utilizando algunas herramientas como por ejemplo cuentos que existen para facilitar cuando entran al colegio, cuando inician una terapia, al entrar en una casa de acogida o cuando van a ser hospitalizadas. En esto de preparar y anticipar, veremos que hay que tener en cuenta la edad, las características y también el perfil o el temperamento que pueden tener los niños y las niñas. Por ejemplo, en el caso de niñas con un temperamento más inhibido, hay que ir preparándolo también, bueno, poco a poco y sin saturar tampoco de información o de personas o de acciones a las que van a tener que ir conociendo o situándose. En general, la idea es que la acogida hay que acompañarla, hay que prepararla, hay que planificarla y hay que tenerla en cuenta, porque las acogidas no se hacen por sí solas, y menos en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Algunas claves que podemos tener en cuenta es que cuando nos demos la bienvenida y acojamos, tendremos que saludarnos, tendremos que agradecer la confianza que tienen o que van a tener o que han tenido personas de acompañar a los niños, niñas y adolescentes. También poder decirnos nuestros nombres, claro. Y es importante que las personas adultas tengamos en la cabeza que no estamos ante casos, expedientes, números, benjamines, OINAC, medianas o casos, números a atender o curar, sino que estamos ante personas que también tienen unos derechos y unas necesidades de diferentes tipos a abordar. En esto de saludarnos nos presentaremos, ¿vale? La persona adulta se presenta, el niño o la niña se presenta en la medida que pueda, quiera, y el resto de niños y niñas que estén o que vayan a estar también pueden presentarse. En el caso de la persona adulta, será importante que esa presentación no sea fría o que implique solamente contar cómo me llamo o a qué me dedico, sino que pueda tener un tinte emocional y contar algo, bueno, pues suyo, de otro tipo, de otra esfera que lo políticamente correcto que se supone al hacer una presentación oficial.
Los niños y niñas pueden presentarse y pueden contar algunas cosas suyas si quieren, pero sin obligarles o sin situarles en un contexto en el que van a tener que exponerse quizás más de lo que a priori les gusta. Va a ser un proceso. Y esto, como decíamos, por ejemplo, en el caso de determinadas situaciones, determinadas emociones más subidas de intensidad o temperamentos más inhibidos, hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Hay que contarles o hay que trabajar el para qué están aquí, para qué han venido, cómo trabajamos, cuánto tiempo vamos a estar juntos, juntas y qué expectativas tienen de este acompañamiento de este lugar. Y en esto es muy importante poder tener en cuenta sus emociones, poder validarlas y poder ir ayudándoles en el proceso de acogida, que puede requerir cierto tiempo, a elaborarlas o gestionarlas. A veces, cuando llegamos a un lugar nuevo y conocemos personas, podemos vivir emociones agradables, emociones de alegría, de curiosidad o incluso de calma. Y lo habitual y sobre todo según las vivencias y las circunstancias, podemos tener también emociones un tanto desagradables, cierto miedo o inseguridad que va a ocurrir, cierta tristeza si nos hemos tenido que separar de otro contexto o de otras personas, incluso podemos tener rabia o enfado si no queremos estar ahí y nos parece injusto, o también rechazo o asco en función un poco de las creencias o vivencias anteriores que hayamos tenido y que hayan sido desagradables respecto a las acogidas o recursos similares. Así que tendremos que poder tener en cuenta esas emociones, poder validarlas, poder incluso explicitarlas a un nivel más general o más individual o a un nivel más particular. Y sobre todo se trataría un poco de poder legitimar emociones, poder ayudar a que si algunas están muy activadas, muy intensas, puedan descender y podamos con nuestro espejo emocional de calma, de seguridad, de curiosidad, poder invitarles a que se sitúen emocionalmente de una manera más llevadera. Esto no quiere decir que tengamos que decirles que no sientan miedo, no sientan rabia o no sientan tristeza. Pueden sentir esas emociones y de hecho es sano que muchas veces las sientan. Nuestra tarea será poder ayudarles a tomar conciencia de ellas, poder bajar, como decíamos, el volumen si están muy intensas y bueno, poder ayudarles para ver cómo pueden estar, ¿no?, de otra manera, por ejemplo, más calmada. Vamos a ver algunas herramientas que ayudan en los procesos de acogidas. Por ejemplo, el ritmo ajustado. Poder hacer la acogida poco a poco, poder presentarles a las personas que vamos a estar poco a poco, las acciones que vamos a desarrollar también paulatinamente, puede ser interesante, sobre todo en función de la edad y de las condiciones. En el ámbito escolar, por ejemplo, hacen procesos de adaptación a la entrada del colegio cuando empiezan, ¿no?, los cursos de infantil. Y esto se ha comprobado que les va ayudando. En el caso de poder contar con personas de su entorno afectivo que puedan acompañar, puedan ayudar con la presencia física o con la presencia emocional, siempre va a ser un plus. Incluso que puedan traerse objetos transicionales que para ellos y ellas tienen una vinculación emocional, también puede ser positivo, que puedan traerse el osito de peluche, una mantita, una foto o algo que especialmente es significativo a nivel emocional y reasegurador para ellos y ellas. Dedicar mucho tiempo al juego en los primeros momentos va a ayudarles, porque el juego es un potente reasegurador emocional, sobre todo determinados tipos de juegos.
Juegos, sobre todo que en la infancia tienen que ver con llenar, con vaciar, con aparecer, desaparecer, escalar, saltar, balancearse, construir, destruir. Todos esos juegos que llamamos juegos de reaseguración profunda les van a ayudar con esto de las separaciones y, bueno, pues de las bienvenidas a nuevos espacios. También puede ser interesante que vean que otros niños y niñas ya han estado en este lugar, han dejado huella y han podido vivir experiencias agradables. A veces se trata de algo tan básico como que vean que otros niños y niñas han participado en la decoración o en el diseño de algunas actividades que luego se han quedado como estructurales dentro de nuestra dinámica. A veces podemos incluso tener orlas o fotos de otros equipos o de otros cursos escolares. Aquí tenemos que tener cuidado en función de en qué contexto estamos, qué permisos tenemos y cómo proteger las imágenes, los datos personales y la confidencialidad. Podemos incorporar algunos elementos físicos que simbolicen el hola, el bienvenido, bienvenida. Y puede ser una carta que escribamos a los niños, a las niñas, un objeto manual que hayamos hecho y que les ayude en algún sentido práctico, un kit de bienvenida, una carpeta, un estuche, una taquilla, una camiseta de bienvenida, por ejemplo. Todo ello ayuda a la simbolización y, bueno, pues a lo emocional también, ¿no? Que tiene todo ello implícito. Podemos hacer dinámicas de conocimiento mutuo, de cohesión, de bienvenida. Hay dinámicas de este tipo que podemos hacer durante todo el año y especialmente son significativas en momentos de acogida o de un primer trimestre o de un primer mes, por ejemplo. Aquí está la referencia del programa Lotzen, diseñado por Videguincha, que precisamente pretende este objetivo de favorecer el conocimiento mutuo a partir del cual generar una cohesión y que incluye el juego entre iguales como principal herramienta. Por supuesto, podemos hacer actividades, ceremonias, fiestas significativas de bienvenida. Y ahí podemos incluir una comida, ¿vale? Una merienda en la que los niños y niñas puedan traer su comida o preparar la elaboración o la decoración, también la decoración de la fiesta o una pequeña visita a un espacio natural cerca. Cuando hacemos actividades y ceremonias de bienvenida, sería interesante que tratemos de que tampoco sean multitudinarias o que impliquen multiacciones o que implique irse a un lugar muy lejos y desconocido en algunos casos. Hablábamos un poco de perfil más o determinados temperamentos que requieren ir poco a poco, ¿no? Y en general también a veces ayuda más estar como más recogido, recogida, que bueno, pues tener que afrontar situaciones más intensas, ¿no? En número, en cantidad o en espacio. En la medida que podamos, vamos a ir incluyendo poco a poco rutinas, ¿vale? Rutinas en cuanto a tiempos, a espacios, a actividades, a hábitos, porque las rutinas ayudan a anticipar, a saber qué es lo que me espera y a poder ir trabajando tanto la protección como la autonomía. Y desde ahí también la autoridad con una disciplina positiva va a ayudar ya desde un inicio. Y en relación a esto, sería interesante que vayamos contando, construyendo conjuntamente los códigos de relación de convivencia. Cómo nos vamos a comportar para respetarnos mutuamente entre vosotros y vosotras iguales y yo, adulta, hacia vosotros y vosotras también.
están las dos dimensiones. Y tendremos que tener en cuenta, pues eso, la elaboración de las reglas de convivencia, de los límites que no vamos a traspasar y las consecuencias de no cumplirlas, de pasar unos límites, cómo arreglarlo, cómo gestionarlo en estos casos y cómo alentarnos cuando vamos respetándonos. De la misma forma, qué espacios de comunicación, qué espacios de abordaje de las emociones, de transformación positiva de conflictos, de participación vamos a tener en este lugar. Y ahí va a depender un poco de las herramientas que en nuestro contexto manejemos y que podamos construir conjuntamente con ellos y con ellas. Desde asambleas, ruedas de soluciones, círculos restaurativos, niños y niñas, adolescentes que hacen el rol de mediadoras, tutorías entre iguales. Tenemos que darles a conocer cuáles son las vías para comunicar si tienen algún tipo de malestar o algún tipo de problema, quiénes son las delegadas o los coordinadores de bienestar, cómo vamos a trabajar las emociones con diferentes herramientas, cómo va a haber rincones de calma, vamos a hacer trabajos cooperativos, qué implica eso. Bueno, ir dando a conocer, ir construyendo también poco a poco para no ir saturando, pero en la medida en que también les abrimos la idea de cómo poder hacer esto, les vamos a ayudar. Muy bien, hemos estado viendo algunas claves, algunas herramientas que nos ayudan en general al proceso de acogida que forma parte del proceso de acompañamiento. Hay veces que dentro de ese proceso hacemos actividades más concretas o que incluso a veces el proceso no es muy intenso, pero con los niños y niñas hacemos una acción determinada, una jornada o un taller. Bueno, tanto si forma parte de un proceso más intenso, más continuado, o es algo un poquito más esporádico, más anecdótico, más breve en el tiempo, siempre hay que hacer una acogida en cualquier actividad, hay que dar la bienvenida y trabajar cuestiones, como el saludo, saludarnos por el nombre, como hemos dicho, y en cuanto tengamos más agilidad para aprender nombres, bueno, pues la cosa va a ir un poquito también mejor. También tenemos que tener en cuenta que a veces los saludos los podemos hacer a través de la palabra, a veces a través de algo visual o a través de algo más corporal o kinestésico. Sería interesante, estemos dentro de un proceso más amplio o menos, poder preguntar a los niños y las niñas por las personas ausentes, ¿no? ¿Quién falta hoy? ¿Quién no está? ¿Está enfermo? ¿Está enferma? ¿Ha ido al médico? ¿No? Tiene una cuestión, no sabemos qué, pero familiar. Porque de alguna manera, al hablar de ellos y de ellas, les hacemos también presentes. Y eso ayuda tanto a los que no están como a las que están, para poder desarrollar el sentido de grupo, el sentido de pertenencia y que afectivamente a mí me importan. Y si estamos en un taller de varios días y uno o dos no ha venido un niño o una niña y luego viene, pues bueno, podemos preguntarle también, bueno, pues darle la bienvenida en concreto, ¿no? Y si estamos dentro de un proceso en el que les vemos más continuamente, bueno, pues poder preguntarles si están bien y puede ser a nivel más íntimo, ¿no? O más individual, o bueno, pues igual también dentro de lo que es el grupo. Tendríamos que hacer un mínimo abordaje emocional en las actividades, ¿no? Sobre todo antes, ¿no? De empezar ya con el meollo de lo que nos toca aparentemente, ¿no? Me refiero al empezar un entrenamiento deportivo, al empezar una sesión de psicomotricidad, al comenzar una asignatura. Pues podemos un poco abordar cómo están, cómo se sienten, incluso podemos hacer, bueno, pues un pequeño juego con alguna herramienta, el árbol de las emociones, el termómetro, la rueda de las emociones, y también podemos dedicar un tiempito a invitarles a que conecten internamente consigo mismos y con sus emociones.
Y esto va a ayudarles, por ejemplo, a conectar con emociones como la calma, como la curiosidad o bajar un poco de intensidad algunas otras que tengan muy revolucionadas, ¿no? Sabemos que dedicar un tiempo a hacer unas respiraciones, un pequeño ejercicio de mindfulness, de yoga, bueno, pues de respiración, o un pequeño juego de movimiento, les puede ayudar a estar de otra manera y tener otra disposición. Sabemos que esto ayuda a los aprendizajes cognitivos, ayuda a tener más atención, más concentración, a desarrollar más las competencias motrices o a que nuestro cuerpo, bueno, pues inmunológicamente esté un poquito más fuerte. Por supuesto, podemos incluir un momento de pintar, de modelar un poco, de cantar una canción, de hacer un pequeño baile. Toda la parte que tiene que ver con lo artístico también supone una expresión emocional más consciente o más inconsciente. Muy bien, hasta aquí lo que hemos pensado sobre las acogidas para poder intercambiarnos ideas. Ahora vamos a centrarnos en las despedidas. Las despedidas que no sé si las hacemos del todo bien las personas adultas. Así que bueno, tendremos que revisar un poco para ver cómo acompañamos a los niños, niñas y adolescentes también. De la misma manera que decíamos que cuando hacemos acogidas en procesos de acompañamiento a niños y niñas hay que anticipar, hay que preparar, en el caso de las despedidas también. Hay que preparar una despedida o un cierre con tiempo. A veces hay situaciones de urgencia o bueno, pues determinadas instrucciones que nos llevan a cerrar antes de lo que pensábamos. Aún así, y sobre todo si podemos preverlo con tiempo, hay que trabajar bien la despedida, sobre todo afectivamente, porque va a depender un poco de si hemos hecho una relación afectiva más intensa o menos en función del tipo de acompañamiento y de la duración que tengamos con ellos y con ellas, pero en general ha habido una relación. Y un mal cierre puede empañar toda una muy buena intervención o un muy buen acompañamiento, ¿vale? Así que dediquemos tiempo a ir preparando y a tener en cuenta algunos elementos de los que vamos a ver a continuación. Es verdad que a todos, a todas, nos gusta despedirnos de alguien, sobre todo de un niño, de una niña y de un adolescente, si hemos conseguido haberles ayudado de alguna manera, haberles fortalecido, ¿no? Haber potenciado competencias de vida, su salud, la convivencia, habilidades sociales, habilidades para la comunicación, haber ampliado su red afectiva, su red de iguales. Y a veces lo conseguimos dentro de, ¿no? dentro de una medida y otras veces nos quedamos con la sensación de, "Uf, bueno, porque a veces hay protocolos, hay procedimientos que nos marcan un tiempo. Bueno, en estos casos sería interesante tomar nota para ver un poco qué podríamos haber hecho diferente para, bueno, sabiendo que tenemos este tiempo, haber fortalecido. Tenemos también la oportunidad de, bueno, pues de pedir o de dar la lata para ver si podemos tener una prórroga, por decirlo de alguna manera, hacer un buen relevo si hay otras personas que van a seguir acompañando a los niños y niñas en nuestro ámbito o a las que ya estén en otros ámbitos. Y en un momento dado también podemos explicitar con los propios niños, niñas, las familias, bueno, pues la sensación un poco que se nos queda de querer, ¿no? seguir acompañando, pero bueno, pues que hay un marco que de alguna manera hace que tengamos, ¿no? que cerrar. Poder explicitar eso también a veces ayuda y pudiendo entenderlo mejor o peor, bueno, es algo diferente a voy a hacer un cierre sin más.
En esto de preparar bien el relevo, lo que decíamos, a veces el relevo sigue siendo que las familias sigan ocupándose de los niños, niñas que acompañamos, que haya otros agentes que se incorporen o que sigan con otros recursos en los que ya están. A veces, cuando tenemos que hacer el relevo, pensamos, bueno, no voy a contar mucho porque no quiero contaminar. Bueno, es verdad que lo interesante es que no transmitamos estereotipos, juicios o cuestiones emocionales a nivel negativo. Pero sí que es necesario poder contar qué hemos trabajado, qué esfuerzos, qué competencias se han hecho, qué retos se nos han ido quedando. Y sobre todo estar disponibles para hacer un buen puente, ¿no?, afectivo de información o de comunicación o de mediación con las personas que van a seguir acompañando a esos niños, niñas y adolescentes. Y el relevo a veces no es hacer una reunión y ya está, sino mantenerse un poco disponible para aquellas cuestiones que quizás hoy o mañana o pasado nos quieran contrastar. En definitiva, se trata de acompañar los procesos de despedidas. Generalmente son situaciones que pueden ser afectivamente o emocionalmente más intensas o menos, pero que implican la necesidad de una elaboración. Y los niños, niñas, adolescentes no pueden hacerlo solos y solas. Y si siempre decimos que el trabajo en red es fundamental en todas las fases de acompañamiento, en el caso de las despedidas también. Y yo diría que es especialmente importante o significativo. Cuando nos despedimos hay una serie de elementos o claves que podemos trabajar con los niños y niñas para hacer esa despedida. Una clave o un elemento es visualizar el recorrido con ellos y con ellas que hemos hecho conjuntamente. ¿Qué hitos ha habido? ¿Qué esfuerzos? ¿Qué logros? ¿Qué retos se nos han quedado ahí por trabajar? Y esto podemos hacerlo con diferentes herramientas. A veces es, bueno, pues verbalizándolo sin más. A veces podemos utilizar una línea de tiempo, el ver fotos, el poder hacer un cuento o una narración de la historia que hemos compartido o cualquier otro método que se nos pueda ocurrir y les facilite. Poder agradecer, poder reconocer, tiene que estar presente también en la despedida y que pueda ser algo mutuo, que nosotras les agradezcamos, les reconozcamos sus esfuerzos, sus logros, su implicación, y ellos y ellas, si quieren, también puedan hacerlo con nosotros y con nosotras. Y si todo es importante hacerlo de corazón, esto aún más. El agradecimiento, el reconocimiento tiene que salir de dentro, tiene que ser de corazón. No tiene que ser algo artificial, no, como sé que me tengo que agradecer, yo voy a agradecer. No, busquemos especialmente eso, ¿no?, que emocionalmente nos lleva a agradecer. Y si no encontramos nada para agradecer o reconocer, tendremos que revisar qué procesos hacemos y qué competencias tenemos como personas que acompañan a niños, niñas y adolescentes. Explicitar el goodbye, el adiós, el agur. Poder utilizar símbolos para decirnos adiós ayuda. Y en la siguiente diapositiva lo veremos. Pero es importante decirlo. Pues lo podemos decir con palabras, con gestos, con acciones, con símbolos. Y otro elemento que podemos incluir es un poco la visión a futuro. Pues bueno, hemos acabado este proceso a corto plazo, a medio plazo. ¿Cómo ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué ideas tienes del nuevo proceso que vas a empezar? Y en esto de la visión a futuro también podemos incorporar qué disposición tenemos a poder seguir acompañándoles de alguna manera. Si es posible, si no es posible, si puede ser
con una cercanía mayor física o va a ser una cercanía más emocional, o incluso si esa disposición o el estar ahí tiene que ver con las huellas y los aprendizajes que nos hemos ido compartiendo. Esa visión a futuro con esa disposición también y ese ver la huella que nos hemos dejado mutuamente también es importante abordarlo. Por supuesto, validar las emociones, igual que decíamos en las acogidas. Yo cuando acabo un proceso puedo tener emociones agradables. He estado en el hospital, me dan el alta y estoy contenta. Paso de rama y ya voy a ser mayor. Paso de ciclo y voy a estar en otro patio. Voy a tener una taquilla. Voy a poder tener más autonomía. También, y es lo habitual, sobre todo en determinados contextos y circunstancias, que pueda tener emociones desagradables. Miedo por la incertidumbre de no sé exactamente qué va a pasar, qué se va a esperar de mí. Enfado porque no me quiero ir o no quiero acabar, ¿no? La relación con vosotros o con vosotras. Rechazo. Incluso también la tristeza por la despedida. Si decíamos que en las acogidas es importante legitimar las emociones, poder tomar conciencia de ellas, poder entenderlas y poder ayudarles a elaborar lo que tengan que elaborar, en el caso de la despedida también. Y sobre todo yo creo que en muchos casos en las despedidas, sobre todo lo que hay que tratar de ayudar a elaborar es la confusión o la mezcla que muchas veces se tiene de emociones. Poder tener celebraciones, ceremonias o rituales para decirnos adiós, para agradecernos, para visualizar los recorridos, pues es algo muy interesante. A veces podemos tener ya sistematizadas, igual que con las acogidas, algunas rituales o algunas ceremonias. Y también podemos ir adaptándolas a cada niño, cada niña, al grupo de niños y niñas, y a lo que ellos y ellas quieran aportar también para hacer un ritual o una ceremonia, una celebración, ¿vale? Podemos hacer una fiesta final de curso, podemos construir un mural conjuntamente, podemos hacer un torneo de verano, podemos hacer una obra de teatro en el que vienen payasos y payasas, podemos hacer una globada, bueno, cuestiones que se nos puedan ocurrir y a ellas se les puedan ocurrir, las podemos incorporar. Dentro de estas celebraciones o fuera de ellas, contar con elementos, objetos transicionales de despedida también es oportuno. Y podemos darles, ofrecerles algún objeto y ellas también pueden hacerlo con nosotras, ¿vale? Puede ser algo mutuo, que tenga que ver con lo vivenciado. Y si tiene su punto artesanal de que lo hemos elaborado con nuestras manos, pues aún tiene un plus afectivo. Podemos hacer cartas de despedidas, álbums de fotos, cajas de recuerdos, tarros de mensajes de agradecimiento, la construcción conjunta de un cuento, de un collage. Bueno, seguro que se nos ocurren diferentes ideas. Ya hay algunas, ¿no? Y vamos a ver que aparecen en algunos recursos pedagógicos, pero yo os invitaría a que en función del grupo, ¿no? En función del contexto en el que estemos, se os puedan ocurrir, ¿no? Y si tiene que ver algo con vuestras, no sé, destrezas o vuestra elaboración, mejor, pues hacer un pan o poder hacer una pulsera con el nombre de los niños, de las niñas. Bueno, pues tiene esa parte artesanal que, como decimos, también contribuye. Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer los procesos, ¿no? Hay algunas dinámicas para trabajar recorridos, agradecimientos, reconocimientos, despedidas, visión a futuro. Es verdad que hay más para las acogidas o las bienvenidas o los conocimientos, ¿no? Mutuos, pero también hay algunas ya que podemos tener en cuenta o adaptar para nuestro contexto.
Dedicar tiempo a jugar en las despedidas, pues también reasegura. Y en el caso, por ejemplo, de los chicos y chicas un poquito más mayores, pues podemos introducir escapes rooms o gincanas o juegos de pistas en las que las pistas o los elementos impliquen trabajar las claves que hemos visto anteriormente. Y ojo, porque si decimos que sería interesante jugar bastante cuando nos despedimos, tendremos que ver si eso es coherente con que la última semana o las 2 últimas semanas del curso escolar estén llenas de exámenes o los últimos entrenamientos sean súper concienzudos para ver si hacemos físico y ganamos una destreza motriz para manejar mejor la raqueta, ¿vale? Tendremos que ver un poco y organizar bien para que esos últimos días o esas últimas semanas, bueno, podamos incluir el juego y todo lo que estamos viendo. Como decíamos también, podemos tomar conciencia de qué huellas hemos dejado durante nuestro paso por este centro o en nuestra relación afectiva que hemos tenido, e incluso poder dejar alguna huella. Y para esto a veces es interesante ya tener sistematizado algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un árbol de cartón en la entrada del centro o un espacio donde los niños y niñas pues puedan dejar mensajes, puedan poner su nombre, puedan poner su lema, sus agradecimientos, y puede ser que pinten una hoja y colguemos esa hoja en el árbol o en el panel que tenemos, en el muro que vamos construyendo simbólicamente. Los cuentos, los relatos también son otra vía de ayuda. Hay cuentos que ya trabajan el tema de las despedidas, cuentos físicos o cuentos ya narrados en algunos puntos web de recursos didácticos. Y si no, podemos construir nuestro propio cuento y podemos inventarnos nuestra propia historia para despedirnos. Como decíamos, podemos tener actividades de despedida y sería interesante, por ejemplo, pues que puedan incluir algún elemento de la naturaleza. La comida puede tener un valor afectivo también y que ayuda en esto de las despedidas, o meter incluso, ¿no?, alguna cuestión artística, pues una excursión de fin de curso al bosque de Oma, un picnic en el que cada uno, cada una va a traer comida o la vamos a elaborar entre todos y todas. Vamos a elaborar un teatro, una obra de teatro de fin de curso. Vamos a hacer una discoteca de fin de curso o para acabar un campus, una flash move. Bueno, un mural, ¿no?, de despedida, todo lo que tiene que ver con la música, con la pintura, con todo lo artístico, ¿no?, y la comida y la naturaleza, pues son importantes. Y si en esas actividades pues incluimos a las familias también, pues estupendo, ¿no? Podría hacer un torneo padres, madres, hijos e hijas, podría hacer una excursión, bueno, pues conjuntamente, o esa merendola. Vale. Bueno, al igual que decíamos, en el caso de las acogidas o bienvenidas, dentro de nuestro proceso de acompañamiento vamos a hacer pues actividades más concretas, ¿no? O incluso a veces, pues eso, hacemos talleres o acciones bueno, pues en las que no hay un proceso tan continuado. En cualquier caso, sería interesante que dentro de cada actividad que hagamos podamos incluir también elementos de despedidas al acabar el entrenamiento, al acabar la asignatura, al acabar la sesión, ¿vale? Al acabar la cura que hacemos a los niños, niñas y adolescentes. Y podemos decirnos adiós, y podemos decirnos adiós de diferentes maneras. Podemos hacer un poco una retrospectiva de lo que hemos trabajado en esa actividad, de qué elementos hemos aprendido o qué elementos han estado bien, y qué retos o qué cuestiones podríamos seguir trabajando o las podrían trabajar en otro momento o de otra forma.
Y también, bueno, pues esa partecita, ¿no?, emocional de preguntarles, bueno, pues cómo están, cómo se van, cómo se han sentido, y poder hacer un pequeño ritual de movimiento, cantar una canción, hacer un pequeñito bailecito, ¿no? O hacer un resumen, ¿no?, de cómo estamos, pues con un símbolo, con un visual thinking, ¿no?, adaptado a los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, hemos visto el proceso de acogida, el proceso de despedida y que nos puede ayudar. Pero nos gustaría también introducir la clave de que no solamente tenemos que acompañar adecuadamente las acogidas y las despedidas, sino que estas son contenidos que hemos de trabajar y contribuir al aprendizaje de cómo hacerlas, ¿vale? Porque los niños y niñas viven diferentes acogidas y despedidas en su vida. Cambios de domicilio, llegadas de nuevas personas a la familia, muertes de personas queridas, separaciones de padres, madres, separaciones de familia en procesos migratorios, llegada de personas refugiadas. Y es interesante que a través del ejemplo, del modelado y de lo que podamos ir abordando, aprendan cómo se acoge y cómo se despide, cómo puedo elaborar yo mi acogida, pero también la acogida de otras personas. Y con las despedidas lo mismo. Se trata de educar en el afrontamiento emocional de estos momentos, desarrollar la empatía emocional. Y utilizaremos pues ejemplos cotidianos o pondremos encima de la mesa dinámicas concretas, incluso juegos de roles con algunos un poquito más mayores, por ejemplo, o bueno, pues algunas otras herramientas que podemos utilizar. Y cuando un niño o una niña vive una acogida o una despedida en su entorno familiar, social, bueno, pues veremos si lo vamos a abordar de una manera más particular, más íntima, o podemos también abrirlo para que el resto del grupo legitime, entienda también algunas cuestiones y podamos aprender todos y todos de ello. Podemos hacer maravillosamente la acogida o la despedida introduciendo las acciones y las herramientas, los recursos que hemos ido viendo. Pero si no gestionamos bien la principal herramienta de relación con los niños y las niñas, no va a resultar igual de bien o igual de efectivo. La principal herramienta somos nosotros, nosotras, y la relación que tenemos con ellos y con ellas y cómo les tratamos. Es verdad que en función del tipo de proceso, a veces desarrollamos una relación afectiva, bueno, pues un poquito más desde cierta distancia, otras veces más cercanamente, incluso a veces hacemos vínculos individuales con ellos y con ellas. Sabiendo que cada contexto va a tener su especificidad y su ajuste, vamos a tratar siempre de mostrar a los niños y niñas algunos mensajes, algunas ideas. Como por ejemplo, tú me importas afectivamente, interacciono contigo desde las emociones, te expreso mi afectividad, te considero una persona capaz, te escucho, te invito a la autonomía y a la participación. Te veo más allá de ciertos comportamientos que pueden resultar o pueden parecer desajustados o desadaptativos o que me crean problemas. Me preocupo por cómo estás, por cómo te sientes, por cómo está tu familia, por cómo se sienten tus amigos y amigas. Y te protejo, ¿vale? Te protejo frente a la violencia y vemos un poco cómo poder ayudarte para que te sientas seguro y segura. Claro, poder abordar con los niños y niñas las acogidas y las despedidas implicaría, si tenemos cierta coherencia, que nosotras, las personas adultas, también trabajemos bien nuestras acogidas y despedidas en nuestro ámbito personal, familiar, social, laboral. Cómo acogemos a una nueva persona que entra a trabajar,
cómo despedimos a nuestra madre, a nuestro padre cuando se muere. Cómo hacemos el duelo, ¿vale? Todo eso es importante porque nos va a permitir entender también la dificultad o la facilidad de las acogidas y despedidas que hacemos con los niños, niñas y adolescentes. Puede abrirnos a una mayor sensibilidad, puede hacer que tengamos herramientas entrenadas y se trate de adaptarlas y ajustarlas a la infancia y adolescencia, y así se supone no, seguro que seremos modelos de cómo poder hacer ese abordaje emocional de una manera, bueno, pues más o menos adaptativa. Claro, todo esto requiere que miremos cuáles son nuestras propias resonancias emocionales respecto a las acogidas, a las despedidas, cómo nos han acogido, cómo nos han despedido, qué mochila llevamos al respecto, qué creencias nos ayudan, qué otras creencias no, cómo influye mi temperamento más inhibido o más extravertido o más sensible. Cómo afecta y cómo puede afectarles a los niños, niñas y adolescentes. Y cómo también en un momento dado puedo permitirme y puede ayudar a los niños, niñas y adolescentes que explicite que estoy viviendo un proceso de acogida o de despedida y que la reacción que puedo tener en un momento dado pues no tiene que ver con ellos y ellas y su comportamiento, sino con cómo lo estoy elaborando, y que esto también sirva, bueno, pues para meter estas acogidas y despedidas como un contenido educativo, siempre dentro del contexto, siempre dentro de un sentido común y emocional adecuado, siempre que no me desborde emocionalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí en lo que es compartir las claves. Estamos disponibles para poder profundizar más o poder compartir recursos o herramientas más concretas, siempre pues desde Tratuon, el programa de Fundación EDE y Videguincha Cooperativa, que tiene como objetivo la sensibilización. Puede ser a través de charlas, talleres, campañas, ayudar en los diagnósticos y asesorar en cómo crear políticas de protección a la infancia a nivel organizacional, códigos de conducta, protocolos, procedimientos ante violencia, políticas de recursos humanos para el buen trato, estándares de participación. Y también formar en competencias profesionales y capacitación en conocimiento del marco normativo de protección y buen trato a la infancia, disciplina positiva, transformación positiva de conflictos, gestión emocional intra e interpersonal, la gestión del estrés profesional, la detección y la derivación en casos de violencia y muchas otras cuestiones que os puedan resultar de interés. Nuestro contacto es este, somos dos compañeras técnicas en ello a las que podéis acudir, Nayara y Bego, que soy yo. Estos son nuestros emails y nuestros teléfonos de contacto. Y ahora ya voy a seguir haciendo el cierre, me toca cerrar, ¿no?, el webinar. Os quiero agradecer que hayáis estado conmigo, con nosotras. A veces no es fácil seguir un webinar online a través de la pantalla, en el que tampoco hay un feedback directo, y os quiero agradecer especialmente ese esfuerzo. Hemos estado viendo algunas claves, como os decía, disponibles para poder ampliar la información, concretarla o resolver dudas de cuestiones que no me haya explicado bien o que se hayan quedado en el tintero. Y bueno, nos vamos a ir viendo seguro, para acabar un pequeño ritual de despedida en el que también queremos simbolizar algo en lo que creemos mucho, y es el trabajo en red, el trabajo conjunto por el buen trato y la protección a la infancia. Así que os invito a levantar las manos, ¿vale?, a decirnos adiós,
y bueno, poder ir entrelazando, como podamos, los dedos en esa simbología de que vamos a entrelazarnos diferentes recursos, agentes, familias, administración, organismos, para poder avanzar realmente en esto del buen trato a la infancia, algo que nos ocupa y que nos ha de seguir ocupando. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.